compartamos qué fue lo último que vimos, qué pensamiento llegó esta semana acerca de lo que estudiamos, preguntas, etcétera, para comenzar. Y habíamos empezado con Génesis 4, cómo nacen los seres humanos después de la caída. Vimos que Caín era del maligno, ¿sí? Por eso no entiende a Dios, ni lo conoce, y hizo lo que la ley, ¿sí? La ley que está en él, la ley de la conciencia, del bien y del mal. Vemos que el maligno lo lleva a actuar así, ¿no? Primero se enfurece, anda cabizbajo y termina después matando a su hermano. Muy bien. Y vimos muy que bien, a través de la ofrenda que hizo Abel, vemos que el justo habitaba en él, ¿sí? Y que fue rescatado por Dios después de la muerte de Caín, que no lo abandonó, al contrario, que lo rescató y lo sacó de ¿cómo se llama? De los sufrimientos. Vivir acá en la tierra, del sufrimiento que provoca la tierra después de la caída. Sí, exacto. Muy bonito. Así que eso. Muy bien. ¿Alguien más? Sí. A mí Si me llamó la atención en viendo, aquí escribí donde dice, esa ley Dios que gobierna al separado y aún el hijo desobediente de él. Y cuando vimos esas tres comparaciones, lo de Adán, lo de Caín, y también vimos el de Elí. Y vi que los tres tenían algo en común bajo esa ley de Dios. Correcto. Esa ley porque está desalineado, por lo menos Elí porque era un creyente, pero Adán cuando cae ya no cae bajo la humanidad, es un gentil, igual que Adán y Caín. Pero la misma está bajo por el mismo lazo, ¿no? Que es el diablo. Y lo que yo vi, que los tres le causaban miedo y creían que se podían esconder de Dios. Y eso es lo que Dios me estaba mostrando esta semana, que cuando no estoy alineado con Él, causa miedo, porque me dejo llevar, Él me gobierna con la ley esa, que no es la ley de la libertad, la ley del amor, y causa miedo y causa donde uno se puede esconder. O sea que ahora me escondo del hombre y no me escondo de Dios. Amén. O sea que no me miren, porque hay un dicho que se dice que cuando estoy solito, es el verdadero yo. No sé dónde lo escuché, pero lo escuché una frase. O sea, cuando uno está solito, ese es el verdadero persona. ¿Quién es? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi carácter? Entonces, esa ley de Dios que causa el miedo y causa que me puedo esconder. Y me hizo acordar a Moisés cuando mató al hombre ese al Egipto, que miró para los dos lados, miró para la izquierda y miró para la derecha, a ver si lo estaban mirando. Pero el que lo estaba mirando era Dios. Pero él no estaba consciente porque se dejó manejar por la ley que lo gobierna, la ley de la conciencia, como dice Gustavo. Correcto, muy bien. Y eso me llamó mucho la atención. O sea que causa miedo, aunque esa ley nos lleva a Cristo, ese es el propósito de la ley, pero causa miedo y uno se ve como que se esconde y hace las cosas a su manera, creyendo que se puede esconder de Dios, pero no es así. Muy bueno. Muy bueno ese aporte. ¿Alguien más? Pues si no, vamos. Quedamos en Génesis. Dale. Sí, no, llegamos a Génesis 13 y 14, donde por su pecado
Caín merecía la muerte, ¿sí? Y nos había llevado a Génesis 9:6. ¿Qué pasaba si alguien mataba a otro ser humano? ¿Cuál era el castigo? ¿Sí? Y acá Dios nos enseña que lo deja con vida y lo va a seguir buscando, ¿sí? Lo va a seguir buscando. Y así sucede con todos nosotros. Sí, exactamente, sí. Sigue buscando. O sea, en 3:15, perdón, 4:15. 4:15, leámoslo entonces para retomar ahí. Dice 3:15, no será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Muy bien, entonces, ante la queja de Caín, que ese castigo es muy fuerte, de que cualquiera lo va a matar, ¿cómo responde Dios? ¿Y por qué responde de esa manera? ¿Qué merecía Caín? La muerte. De una. Pero ¿cómo responde él? Dejándolo con vida. Oh, ok. ¿Y Caín tiene vida? No. Existencia. Existencia. Okay. Correcto, tiene el alma. Y esa alma pues no tiene vida, solamente con la existencia. Es decir, que como está toda la gente, pura existencia, la ley adentro, la conciencia, y todos se mueven por el bien y el mal. Este sistema está así en el mundo entero, el bien y el mal. Por eso los gobiernos, todos frente a este juicio, ¿por qué están unánimes? Ponerse el barbillo y las manos, y es por todo el mundo. ¿Por qué? Porque por medio de la ciencia hicieron el estudio físico de ese bichito y le sacaron las características de que no puede ir más allá de 1 metro porque es pesado y que ataca las mucosas. Entonces, la ley dice, entonces por eso taparse boca y nariz y lavarse las manos para no refregarse los ojos. Entonces, por medio de la ley, Dios gobierna al mundo entero. Aunque Satanás, el mundo entero está bajo Satanás porque Dios le entregó toda la potestad, ya lo vimos en Génesis 3:15. Y Caín sigue siendo hijo de Satanás. Pero por medio de la ley, Dios sigue buscando, dándole oportunidad. O sea, ¿cómo? ¿Por qué Dios piensa así? En Isaías 55, 8 y 9. 8, 9 y hasta el 11. 8, 9, 10 y 11 para poder entender a Dios. ¿Por qué actúa así y no da la muerte? Isaías 55. Sí, 55, 8 al 11. ¿Ustedes me escuchan bien o bajito? No, está bien. Bien. Leer más porque yo me escucho bajito. ¿Lo leo? ¿Lo leo? Sí, más. 8, ¿no? Porque 8 mis no. pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Hasta ahí es? Sí, hasta ahí es. Entonces, ¿por qué Dios no le da la muerte? Que Él es bueno.
porque Él es bueno y lo va a seguir Pensamientos más buscando. altos, ¿Qué pensamientos tiene él? más altos que los Es nuestros. decir, ninguna comparación con la humanidad. Es imposible que un ser humano pueda pensar como Dios. Imposible. Por eso le da oportunidad, le da existencia. Porque, ¿qué quiere él? ¿Cuál es el deseo de Dios con cada ser humano? Que lo conozcamos, que tengamos una relación directa con Él. Eso es lo que él quiere, anhela. Y por eso, pues sí, ya le quita la existencia a aquel que le ha dado oportunidad y oportunidad, y ya se terminó el tiempo. Pero hay tres cosas que nos está enseñando Dios desde que entró el pecado. Recuerde cuáles son esas tres cosas. Que nadie busca a Dios, que Él no busca. Esos son los principios. Misericordia, juicio y justicia. Correcto. Misericordia, juicio y justicia. Y justicia. Porque esas son las cosas que Él quiere. Y esas son las cosas que Él hace en la tierra. Por eso cada juicio que está dando, tiene que estar la misericordia, está el juicio, pero está la respuesta, la justicia. Y esas son las tres cosas que Él hace con la finalidad de regresar a la humanidad a Él. Y eso va a ser la constante en la historia. Bueno, vamos a seguir leyendo para continuar la historia en Génesis 4 y vamos a leer del versículo 16 hasta el versículo 24. Esa historia de hacer un cumple, me quedaba un mes, volví a casa un ratito y ni me despistaba. Me iba. Génesis. Mami. Mami, sacá la televisión, la radio, lo que tenés. ¿El qué? ¿Qué tenés prendido? ¿La televisión? Apagá la televisión. Pará, tranquila. No te sulfures. Pero callate. No tengo nada prendido, está arriba prendido. Ah, ok. Entonces, no, lee vos, Gustavo, entonces. No te... ¿Desde dónde? Del Génesis 4, 16 al 24. Perfecto. Bueno. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Caín había estado construyendo una ciudad, a la que le puso el nombre de su hijo Enoc. Luego, Enoc tuvo un hijo llamado Irad, que fue el padre de Mehujael. Este, a su vez, fue el padre de Metusael, y Metusael fue el padre de Lamec. Lamec tuvo dos mujeres, una de ellas se llamaba Ada y la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien a su vez fue el antepasado de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta. Por su parte, Sila dio a luz a Tubal Caín, que fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Tubal Caín tuvo una hermana que se llamaba Noamá. Lamec dijo a sus mujeres Ada y Sila: escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Muy bien, gracias. Entonces, ahora dice que en el versículo 16, salió pues Caín de delante de Jehová. Pues sí, es una expresión, digamos, física para poder entender en la humanidad, pero espiritualmente nos quiere decir que él sigue separado. No puede estar en la presencia de Dios porque está muerto, no tiene vida.
entonces sigue en su condición de separado. Y dice que habitó geográficamente en una tierra de Nod, al oriente del Edén, siempre ahí, digamos, como epicentro, el Edén. Luego dice que conoció Caín a su mujer. Ahora, ¿con quién se casó Caín? ¿De dónde salió esa mujer? Solamente ahí hay dos. Y eso Dios tiene que ayudarnos a entender de dónde sale esa mujer. Porque por ahí hay teorías de que vinieron unos del planeta Ganímedes y entonces poblaron la Tierra, y es posible que se haya casado con una de esas, pero Dios nos va a ayudar a entender de dónde salió esa mujer. Y porque es la historia de Dios, no la historia de la humanidad. Y se casa y dice que, conoce a su esposa y dice que edificó una ciudad. O sea, él era antes agricultor. Ahora, ¿a qué se dedicó? O sea, ¿y quién le dio ese talento? Entonces, ¿qué nos enseña Dios? Dios no es un Dios de odio y que dice, ahora como no me siguió, entonces ya no, lo dejo sin trabajo. Absolutamente no. Él es bueno. Él no actúa como nosotros. Y luego dice que, ¿cómo llamó el nombre de esa ciudad? Enoc, que es el nombre de su hijo. Y luego sigue una generación, Enoc, Irad, Mehujael, Metusael, Alamec. Y luego en el versículo 19 dice, Lamec tomó para sí 2 mujeres. Nos da ese dato. Ahora, ¿por qué? Porque toma para sí 2 mujeres y Dios creó un hombre y una mujer y estableció el matrimonio ya en Génesis 3:24. ¿Por qué toma 2 mujeres? Pues eso nos muestra la condición de separado, no es hijo de Dios, ignora la escritura, no hay Biblias, pero el idioma de Dios, que es espiritual, no entra en una persona separada, porque está trabajando en la ley para llevarlo a Dios. Así es de que está siendo regido por el bien y el mal, y qué decisión está tomando. Porque la ley genera el bien, pero el pecado siempre es hacia el mal. Toma 2 mujeres. Ahora, dice luego en el versículo siguiente, habitan en tiendas y crían ganados. O sea, la narración es toda física. ¿A qué se dedican? A criar ganados. Y luego los siguientes tocan arpa y flauta, músicos. Y los otros dice que trabajan el bronce y el hierro. Es decir, desde esa época pues ya hay talentos y ya están trabajando en orfebrería y ganado. Es decir, desde allá. Es decir, que no, eso no fue con el tiempo ni hace poquito. Aquí Dios nos está contando cómo es el desarrollo y siempre han existido esos pastores de ovejas, de ganado, la música desde allá. Y eso ¿de dónde sale? De la humanidad que tiene esos talentos. Y hoy vemos que toda la humanidad tiene talentos diferentes y los desarrolla a través de la humanidad. Luego, en el versículo 23, Lamec, que a sus 2 mujeres les comunica algo que él ya hizo, que mató a una persona y seguramente que lo hirió, pero dice que mató también a otro porque lo golpeó. Pero en el versículo 24 está recordando, está diciendo algo que sabe de su abuelo. ¿Qué es lo que sabe? Que parece que el abuelo no lo pueden matar. Y eso ya se volvió un dicho. Y el dicho que dice, pues si a Caín, a mi abuelo, por matar uno, 7 veces, ya llevó 2, entonces por eso lo multiplica, 70 veces 7. Y eso obviamente es la ley la que está diciendo eso a través de esa boca. Porque entonces, ¿qué está diciendo? Más malo, soy más malo que Caín. Y va creciendo, pues esa maldad es lo que Dios nos está enseñando. No hay mención de Dios en ninguna de esa generación. O sea que Caín no tiene Dios que va a enseñar absolutamente nada. No hay temor de Dios. Entonces,
no hay búsqueda de Dios porque el ser humano no puede y tampoco están respondiendo a la búsqueda de Dios porque indudable Dios lo está haciendo. Entonces, ¿qué pasa con las generaciones que no tienen nada de Dios? Para sus próximas generaciones, ¿cómo van saliendo? Más pecadoras y realmente la maldad se va ampliando. Eso es lo que nos muestra ese pasaje. Ahora, vamos a leer versículo 25 y 26. Y nombra las ciudades de los nombres de los hijos de él. Le pone nombre. Correcto. Muy bien. Eso es, digamos, algo que hasta hoy ocurre. Los descubridores... Génesis 4, 25. Y 26. Sí, ahorita, por favor. E hizo Dios animales de la tierra según su género. Capítulo 4. Capítulo 4. 4. Génesis 4, dice acá. Por eso. 4, 25, 24 y 25. Está leyendo el 1. Ah, entonces no sé, no entiendo esto. Los tengo acá, ¿ves? Eche para adentro, sí, eche para adelante, porque es que, digamos, está en el capítulo 1. Pase al capítulo 2. Pero yo puse Génesis 4, ¿ves? Ah, Génesis. Bueno, seguí leyéndolo hasta que yo lo encuentro. Bueno, vale. Ahora que lo puse acá, ¿ves? Será vengado 7 veces. No, si Caín 25, no. 25 y 26. 25 y 26. Adán volvió a unirse a su mujer y ella tuvo un hijo al que llamó Set, porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, al que mató Caín. También Set tuvo un hijo a quien llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Muy bien. Luego Dios hace un paréntesis y regresa nuevamente a la línea de Adán. Y dice que hay ese conocimiento, o sea, esa intimidad y con su esposa y da a luz un hijo. Y llamó su nombre Set. ¿Por qué le coloca ese nombre? Dice que ella dijo que es un sustituto en lugar de Abel, a quien mató Caín. O sea que ella está esperando el reemplazo de Abel. Es decir, humanamente, obviamente hay una pérdida y toda mamá pues anhela pues otro hijo que se parezca a él, o así humanamente, pero espiritualmente, ¿qué significa? Porque la verdad de la historia es espiritual. En el versículo 25, luego cuando el mismo Set tiene a su hijo Set, que se llama Enos, dice que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. O sea, ahí ya se nombra nuevamente a Dios. En la generación de Caín no hay ningún nombramiento, pero aquí nuevamente a través de Adán viene Set y viene Enos y comienzan a invocar el nombre de Dios. Ahora, ¿qué significa invocar el nombre de Dios? ¿Cómo se invoca en esa época? ¿Cómo se invocaba el nombre de Dios? ¿Qué se necesita para invocar el nombre de Dios? Hoy, ¿cómo se invoca? Tener fe. Tener fe. Viendo revelación. Creer en su palabra. Revelación. Muy bien, vimos ya eso. Fe, revelación. Pero es invocar. ¿Qué significa invocar? Esa palabra gramaticalmente o etimológicamente, ¿qué significa invocar? A nombrarlo. Nombrarlo, muy bien. Vamos a mirar bíblicamente qué significa. En Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos a leer del 13 al 15. Romanos 10. 3 al 15. Llamar a alguien en especial a un poder superior para pedir auxilio y protección. Otra vez, por favor. Llamar a alguien en especial a un poder superior
Hay un ruido ahí duro, fuerte, Cris. A ver. Repite. Llamar a alguien especial a un poder superior para pedir auxilio o protección. Muy bien. Bueno, esa es una bonita definición porque lo que es Wikipedia y todo eso, pues, darán una definición humana, pero hay definiciones ahí que tienen que ver con la Biblia. Entonces, por eso salen esos dos conceptos. Pero vamos a mirar de acuerdo con Dios qué es invocar el nombre de Dios. Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocare al nombre del Señor será salvo. ¿Cómo puedes invocar a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Muy bien. Comienza con una declaración en el 13. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es decir, que el que invoca el nombre del Señor dice que es salvo. Pero luego Dios comienza con preguntas. La primera pregunta que hace es, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea que para poder invocar a Hay Dios que creer. hay que creer. Y luego la siguiente pregunta, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo llega el creer? ¿Cómo llega la fe? El oyendo, Ahí dice, Por el oír. por el oír. Correcto. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y la otra pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Claro. Tiene que haber alguien que predique. Y ya con lo que nos ha enseñado, con Adán y Eva, que son los primeros pecadores, ¿quién salió detrás de ellos para buscarlos? Dios. Exactamente. Y comenzó a buscarlos. Y luego, cuando ya los viste y cuando ya declara Adán que Eva es la madre de todos los vivientes, algo pasó allá adentro. Entonces, oyeron esa historia, porque tenían que volver a oír la historia. Esa historia produce creer. Claro. Y para poder creerle a alguien, ¿qué se necesita? Conocerlo. Exactamente, esa es la secuencia. Luego, en el versículo siguiente, en el 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, ¿quién envía a quién? ¿Y quién es el que tiene que predicar para que produzca fe? Dios mismo. ¿Y a quién envía? En Jesucristo. Muy bien, exacto. Porque ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré. Es entre ellos. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Sí, menciona unos pies. Y obviamente Dios es un ser que es espíritu. La primera vez lo hizo él personalmente. Personalmente, sí. En espíritu. Pero la segunda vez ya con Caín, con Abel y ya con Set y Enos, pues no. tenía que ser Adán y Eva, que son los abuelos, o Set, que es el papá de Enos. Ya Dios lo hace a través de un hijo de Dios, pero siempre lo hace Dios. Claro. Así, ya usando a un ser humano, pero es Dios. Los principios son absolutamente todos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que tienen que escuchar? ¿Qué son esas, la paz y qué es esto de buenas nuevas? ¿Qué son las buenas nuevas? La Vamos promesa. Promesa, muy bien. ¿Perdón? La salvación en Cristo. Mateo, capítulo, sí, muy bien. Vamos a ir que nos diga la palabra. El Evangelio.
Muy bien, el Evangelio. Pero vamos a que la misma palabra nos ayude a entender. En el capítulo 28 de Mateo, versículo, vamos a leer del 1 al versículo 10, del 1 al 10, de Mateo 28. Mateo, ¿cuánto? 28. Se le cerró el micro. Dale, Dorita. ¿Lo encontraste, mami? Tiene el micrófono cerrado, me parece. Tener el micrófono silenciado, amor. Mateo Ahí. 28 es donde dice la resurrección. Sí. Sí. Ese es, Bueno. del 1 al 10. Del 1 al 10. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Qué hermoso, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuáles serán las buenas nuevas? El ángel, ¿qué es lo que le dice a esas mujeres? Le muestra el lugar y luego va a decir que resucitó. Muy bien, esas son las buenas nuevas. La resurrección es el sello del Evangelio, de esa muerte, esa sepultura y la resurrección. Esas son las buenas nuevas. Buenas nuevas. Entonces, ¿qué tenían que saber allá para poder invocar el nombre de Dios? Que había resucitado. El Evangelio, correctamente. Exactamente. ¿Y cómo se entiende el Evangelio? ¿Cómo entendían el Evangelio? Gálatas 1, 11 y 12. ¿Gálatas cuánto? 1, 11 y 12. Gracias. Lee, Gusti. Bueno. Gálatas 1, del 11 al 12. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. ¿Cómo se entiende el Evangelio? Por revelación. Exactamente lo que vimos la semana pasada.
O sea, lo que le pasó a Samuelito le tuvo que haber pasado a Set y a Enos. Y por eso invocan el nombre de Dios. O sea que invocan el nombre de Dios, pues tiene que ser con base en esa estructura del Evangelio. Es lo fundamental. Porque si no Lo se oye esta fundamental. historia, no se oye esa historia, no se cree, y si no se produce esa fe por el que está contando la historia, no hay revelación de quién es Dios. Y ahí No, está claro. conociendo quién es Dios y quién es el Señor Jesucristo desde allá. O sea que ese mensaje está desde el principio, pero se está haciendo espiritualmente totalmente. No hay escritos, no hay internet, no hay absolutamente ninguna ayuda. Y hoy es igual porque es la pura palabra de Dios, porque es un lenguaje espiritual que está transmitiendo ese mensaje. Regresemos entonces a Génesis 4. Entonces, en el estudio del domingo vimos, estábamos en por qué Adán pronunció ese nombre de vivientes. ¿Recuerdan o no? ¿O no alcanzamos a ver eso? ¿Cuál? En el estudio del domingo Sí. vimos a Adán Ah, porque no, estaba... yo el No. domingo no estuve. ¿No? A ver. No hay creo, problema. Jairo. Ok, No no hay creo, problema. Jairo. Ok, perfecto. Por eso seguimos de hecho, porque hoy estamos viendo lo básico. El domingo, cuando lleguemos, vamos a ver por qué ella está colocándole ese nombre y qué anhelo tenía ella. Sí, físicamente, pero espiritualmente tenía que tener un fundamento y era el Evangelio. Entonces, ella, ¿qué es lo que realmente está esperando? ¿Cuál fue la promesa de Dios en Génesis 3:15? Y por eso, pues, ella está pronunciando eso. Y la pregunta ahora es, ¿cuánto tiempo ha pasado para volver a invocar el nombre de Dios? Porque toda la generación de Caín, ninguno mencionó a Dios. Luego hay un paréntesis y nuevamente comienza con Set. Y vamos a mirar versículo 5:3. Génesis 5, Sí, señor. Versículo 3. descendiente de Adán, dice. Sí. Sí, pero el versículo 3. 3. No más. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. O sea que recién ahí pasó ¿Cuántos todo años? ese tiempo. ¿Cuántos años? 130 años. 130 años. 130 Para años. empezar. Y tuvo a Set. Ahora, pero comenzaron a invocar el nombre de Dios los hombres, no cuando Set, sino cuando Set tuvo a Enos. Ahora, ¿qué imagen y qué semejanza trae Set? Según el 3. La imagen y semejanza de Dios. De su Entonces, papá. ¿no? ¿Qué dice? Ahí no dice ¿Acá? de Dios. Acá Sí. De su Sí. al papá. solo lo hizo semejante de Dios mismo. No. Capítulo 5, versículo 3. 3. Cuando Vuelve a Adán leer. llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza, y lo llamó Set. ¿A A la imagen de qué? imagen y Imagen y semejanza semejanza de él. de de- Dios. No, señor, no dice Dios. De Adán. De Adán. De Adán. Ah, es verdad. Ahora, Dorita, lee el 1, porque al 1, 5:1, 5:1, ahí nos va a decir cómo fue. Esta es la lista de los descendientes de Adán, ahora sí.
Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados, los llamó seres humanos. Ahora sí, cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. O sea, Entonces, claro, ¿qué semejanza Adán trae? de, Pecado. ¿Cómo viene Set? ¿Trae la imagen de Dios? de Adán y Eva, Por eso, entonces, ¿qué semejanza trae de Adán? Dice que es de Adán. exacto, de Adán. Entonces, ¿qué semejanza? ¿Cómo viene? ¿En qué condición viene? ¿Es un Puro. humano? Ah, sí, viene sin pecado. Ah, no, los que nacen de Adán y Eva son todos pecadores. ¿Cómo nacimos nosotros? Pecadores. ¿Y unidos a Dios? No, Y ahí, separados. no, ahí estamos todos separados. Exacto. Eso es lo que Dios nos está contando. En el 1, cuando lo hizo a imagen de Dios. Sí, Pero en el 3 ya perdió eso, ya no hay nada de Dios ahí. ya no hay Es más nada. imagen Sí. del ser humano. O sea, pura humanidad, pura carne, y espiritualmente no traen la vida de Dios. No está No, esa imagen y semejanza de Dios. Entonces ya todos venimos solo humanos y no traemos nada de Dios. O sea, así pecadores es. separados de Dios. Eso es lo que el ser humano engendra, pura carne. Ya no hay nada con Dios. O sea, vino pecador igual que Caín y Abel. Aquí me está Exactamente. afirmando lo mismo. Con Seth, que es el otro hijo, también está igual. Ahora, invocan el nombre de Dios no cuando Seth, sino cuando Seth tiene a su hijo Enos. Capítulo 5, versículo 6. Set tenía 105 años cuando fue padre de Enos. Bueno, 130 años de Adán, pero Seth tenía 105 años cuando tiene a Seth. ¿Cuántos años han pasado sin invocar el nombre de Dios? 130. 135. 105. 235. 200. 5. Mucho tiempo. 225, ¿no? 35. 105 más 130, Ajá. 235. Ujú. ¿mucho tiempo? Y para nosotros sería terrible ¿Y hoy cómo el es? tiempo. ¿Y hoy? Hay mucha gente ahí en tu barrio que tienen este mismo lenguaje. La gente, Para nada. hoy es más tiempo. De todo habrá, así hay que contarlos. Eso es lo que Dios nos está enseñando. Porque es que la dureza del corazón ha sido de siempre. No es allá. 200, ¿cómo es posible? Por eso la expresión de Eva cuando dijo, este es el reemplazo. Ella está anhelando es algo espiritual. Cuando ve a su hijo y a su nieto que están invocando el nombre de Dios, por eso es que le coloca ese nombre. Es decir, nosotros en la cultura nos bautizan cuando bebés y nos ponen el nombre. Pero aquí, cuando ella le pone el nombre a su hijo Seth, es porque ya se dio cuenta que están invocando el nombre de Dios. Ahora, ¿sería que Adán de 130 años de para atrás no tuvo más hijos? Adán. ¿O apenas a los 130 años tiene el tercer hijo? En Génesis 1, 28. ¿Qué había dicho Dios? Fructificad y multiplicados. Fructificar, eso es, si ustedes quieren, o es una orden de Dios. Una orden. Son imperativos. Luego, ¿quién es el que tiene que hacer que eso pase?
Así es. La multiplicación es porque Él es el que da la existencia. Y no es porque los hijos, vamos a mirar, le pertenecen a Dios. Y de esa manera, si Él dio la orden, fructificad y multiplicaos. ¿Qué dijo con los animalitos? Fructificad y multiplicaos. Ahora, ellos obedecen a una orden. El ser humano sí tiene voluntad, pero quedando bajo la ley, pues esa es una orden. Porque Dios dijo, fructificad y multiplicaos. Ahora, lo que no se ve es el fruto, pero la multiplicación, eso sí se ve. Así es de que... Bueno, ahí vemos también que Caín conoció a su mujer. ¿Y esa mujer quién es? Pues una La pregunta es si tenía más hijos. A eso me refiero, exactamente. Porque ¿con quién se casó entonces? ¿De dónde salió toda esa gente? ¿Con quién se casó Caín? Había más gente. Él sabía que alguien de pronto lo podía matar. Había ya más gente. Entonces, por eso, Adán, claro, tuvo muchos hijos. Ahora, miremos Deuteronomio 29 para que nos ayude con ese pensamiento Dios a bajar estas verdades. Deuteronomio 29. Lo secreto le pertenece al Señor, nuestro Dios, pero lo revelado no nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué significa eso? Hay cosas secretas que le pertenecen solamente a Dios, pero las reveladas sí son para nosotros y para nuestros hijos. O sea que la historia es de Dios y no está contando minuto a minuto todos los acontecimientos que están ocurriendo en la humanidad, porque es la historia de Dios. Y lo que Él cuenta ahí, por eso nos deja 235 años. Y esos son secretos de Dios, pero nos está contando la verdadera historia, que es espiritual, pero con argumentos humanos con la finalidad de poder comprender esta historia. Regresamos entonces ahora a Génesis y vamos a hacer un paralelo entre la descendencia de Caín y la descendencia de Set. Versículo 18. 4:18, por favor. 18. A Enoc le nació Arad. Arad engendró a Mahuael. Mahuael engendró a Matusael. Y Matusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre Ahí nomás, sí, solamente queríamos saber ese nombre, el primer hijo que tiene Caín, ¿cómo se llama? Enoc. Bueno, sí, vamos al versículo, yo me equivoqué, en el versículo 17. Caín se unió a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Muy bien, Enoc. El nombre, Sí. Lo que nos importa es el primer nombre, Enoc. Es el primer hijo Enoc. de Caín. Ahora vamos al capítulo 5 y vamos a mirar en el versículo 18. 5:18. Jared tenía 172 años cuando fue padre de Enoc. ¿Es el mismo, Enoc, es el mismo que se menciona con Caín? No.
No, para mí no. No, no es el No. mismo. Correcto, no es. No, Uno viene, porque uno, Tejaret, uno viene por Caín y el otro viene por Jared, de la línea de Jared. Set. Entonces, ¿qué tienen de similar? ¿Qué tienen de igualdad? Nombre. No, no. El nombre. ¿Qué quiere decir? Que hay Enoch que vienen por la línea de los que no creen, pero también Enoch por la línea de los que creen. No quiere decir que el nombre significa espiritualidad. Mirando ahora en el 4, versículo 18, ahora sí 4:18. 4:18. Luego Enoc tuvo un hijo llamado Irad, que fue el padre de Mehujael. ¿Sigo? Sí, es decir, si sigues el 18 completo del 4. Dale. Este a su vez fue el padre de Metusael, y Metusael fue el padre de Lamec. Muy bien. Entonces, ahí viene Lamec. Ese es el otro nombre que vamos a tomar. Y vamos al capítulo 5, versículo 25. Metusalén tenía 187 años cuando fue padre de Lamec. Son Es el mismo. claros. Exactamente, nos hace ese paralelo. Hay Lamec que vienen por la línea de los que no creen y hay Lamec que vienen por la línea de los que están creyendo. El nombre no significa algo espiritual, es un nombre terrenal. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué le pasó en el capítulo 5 y versículo 8? 7. De modo que Set murió a los 912 años de edad. ¿Qué evento le pasó a Set? Murió. ¿Qué le pasó? Murió. En el versículo 5, Génesis 5:5. Cinco. Set tenía 105 años cuando fue padre de Enos. No, ¿es 5? No lo dije, ¿no? Sí, 5. 5:5 dice, de modo No, que Adán 5. murió. Exacto, ese. De modo que Adán murió a los 930 años de edad. Bueno, ahí nos están narrando eventos humanos. Tienen el mismo nombre. Nos morimos, nacemos. Sí. Y ahora, ¿qué significa eso espiritualmente? Vamos a ir al libro de Eclesiastés. Y vamos al capítulo 8. Eclesiastés 8:14. Eclesiastés. Léelo si lo encontrás, Gustavo, porque a mí me cuesta encontrarlo. Ezequiel. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Muy bien. Ahí nos está el Señor explicando en cuanto en la vida en la tierra. Hay justos que nos pasan todas las cosas que llamamos humanamente malas. Y hay impíos que les va humanamente
Bien. tienen los bienes, disfrutan, pero Dios dice que eso no tiene que ver nada con la espiritualidad. Lo humano es lo humano. No quiere decir que porque soy creyente, entonces voy a tener toda la plata, voy a tener... no va a Claro, tener me va a ir problemas, todo bien, no tiene nada que ver. no tiene nada que ver, ni el nombre, ni los eventos que me pasan en la tierra. No, Es no verdad. que estos que tienen plata es que entonces, sí, Dios los está bendiciendo, pero no por la espiritualidad, sino humanamente. Humanamente, Y, claro. o sea, sacando lo físico y ponerlo en el plano espiritual, la espiritualidad no tiene que ver nada con lo físico. Porque hay creencias de que el creyente tiene que estar bendecido por Dios y ser próspero. Absolutamente, eso No es así. no es la verdad. No es así. Aquí Dios lo aclara. Regresemos entonces a Génesis capítulo 5. Y vamos a mirar en el capítulo, en el versículo, vamos a leer del 21 al 24. 5, 21 al 24. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Muy Son bien. como esos que mueren durmiendo. ¿Será? ¿Murió? Ya, así se fue. No, se lo llevó, dice, acá no dijo que murió. Exactamente. Entonces, ¿qué le pasó a Enoc? ¿Y por qué le pasó eso? Porque dice que no murió. Y está diciendo que todos mueren ahí. ¿Y por qué no muere? ¿Por qué se lo Él lleva? estaba fielmente con Dios. Él estaba... ¿Y por eso se lo llevó? No sé por qué se lo llevó. Bueno, Ya eso lo es lo tenemos que entender a correcto. eso. Porque Abel, ¿por qué no siguió a Abel antes de que lo mataran? Aquí por eso tiene que decirnos, pero sí nos da unas verdades que caminó pues Enoc con Dios y desapareció Sí. porque le llevó Dios. Ahora, ¿por qué lo lleva? ¿A dónde está? Y qué chévere que me lleve a mí antes de morir. ¿Eso es posible? Dios tiene que contarnos. Vamos a ver Hebreos Vamos a ver qué capítulo nos dice. Hebreos Está 11. misterioso esto. Claro, pero esos secretos de Dios nos los va a revelar. Hebreos 11, 5. Primero no, Hebreos 9, 27. Hebreos 9, 27. Si lo encontrara rápido, qué lindo sería. ¿Dónde estás? ¿En qué libro vas? No sé, por todos lados, tipo Ezequiel, Matías, Isaías, Proverbios, Seguí. Al No, final al final. Al final de... Sí. Llegando a Apocalipsis. Antes de Apocalipsis. Después de Gálatas. Sí, ahí nomás. Sí. Dale. Sí. Efesios. Adelante, más adelante. Filipenses. Ya, dale, Colosenses, Hebreos, lo Tesalonicenses, encontré Hebreos. Hebreos ¿Cuánto? capítulo 9, versículo 27. 9, lo encontré. Bien. 27. 20, 24, 27. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Está establecido. Una sola vez. O sea, no hay reencarnación. No. El ser humano muere una vez y después viene el juicio. Una vez. Ahora, ahí mismo, en Hebreos 11, vamos a mirar
¿Qué pasó con Enoc? Versículo 5, 11:5. 11:5. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Muy bien. Está diciendo por la fe. ¿Qué es la fe? La fe. Creerle a Dios. Muy bien. Te está diciendo por creerle a Dios, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. O sea, que él estaba creyendo. Porque para sacarlo Dios así... Estaba en alineación con él. Correcto, pero ¿por qué Abel, que también estaba creyendo, no se lo lleva? Por eso aquí necesitamos saber por qué se lo llevan. ¿Por qué? Dice que no ve muerte. Y dice que no lo hallaron. O sea que la gente de esa época lo buscó y no lo encontraron. Pero dice que antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio. Dios dejó un testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo se agrada a Dios? Teniendo una relación con él, conociéndolo la única y manera, creyendo. o sea, por la fe. La única manera que Dios se agrada es creyéndole. O sea, oímos la historia, produce creer, y mi decisión, creerle, es y ahí te agrado. La única manera de agradarle es creyendo a su palabra. Entonces, ¿para dónde se lo lleva? Él no va a morir. Y vamos a seguir la historia para que Dios nos ayude a entender. En el libro de Judas, hay que entenderlo. Exacto. En Apocalipsis, vamos a ir al libro de Apocalipsis. Ese lo voy a encontrar rápido, Apocalipsis. Pero vamos un libro antes de Apocalipsis. Un libro antes de Apocalipsis. Y se llama... ¿Cómo se llama? Apocalipsis, el anterior es, a ver. Oh, qué largo Apocalipsis. Judas. Muy bien, el libro de San Judas. Y vamos a ver qué nos cuenta Dios a través de este escritor. Vamos a ver versículo 14 y 15. No tiene sino un solo capítulo, versículos 14 y 15. 14 y 15. 13, 14. Está. También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Ajá. Muy bien, muy bien. Ahí está hablando de un Enoc, pero acuérdense que hay varios. Aquí está diciendo, dice que profetizó. ¿Qué función tenía este Enoc? ¿Cuál era su trabajo? Era profeta, anunciaba la palabra de Dios, pero dice que es el séptimo desde Adán. O sea que se está refiriendo allá. Vamos a ir, sin perder aquí, vamos a ir a Génesis capítulo 5 para corroborar que sí es verdad que es el quinto. Génesis capítulo 5. Y vamos a mirar entonces, partiendo desde Adán, que es el primero, y vamos a leer el versículo 3, 5:3. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. O sea, Adán el 1, Set el 2. Versículo 6, 5, 6 ahora. Set
tenía 105 años cuando fue padre de Enos. De Enos. Enos es el tercero. Ujú. Ahora, versículo 10. Perdón, Después, versículo 9, está primero, 9. Enos tenía 90 años cuando fue padre de Cainán. Entonces, el cuarto. ¿Sí? Ahora, en el versículo 12. Cainán tenía 70 años cuando fue padre de Malalel. 5. 5. Versículo 15. Malalel tenía 75 años cuando fue padre de Jared. 6. 6. Y el versículo 18. Jared tenía 162 años cuando fue padre de Enoc. 7. O sea, ¿es el mismo? Es el mismo. Exactamente de allá Todos atrás. esos. Exactamente de Judas está diciendo que el séptimo desde Adán. O sea, y está profetizando a esas 7 generaciones. ¿Qué está profetizando? Regresemos allá a Judas para que nos ayude a entender qué es lo que está profetizando. Dice, de estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Sí. Está profetizando una venida del Señor. Dice que vino. Aquí está diciendo que en pasado. Allá, como dice Dorita, el 14. Judas. Se me fue. Bueno, léanlo. También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó Ahí acerca está, sí. de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Proferido contra él. En la historia de Dios, ¿el Señor ha venido alguna vez a la tierra? Ahí. Ha venido, En la persona porque de aquí Jesús. aquí está diciendo que viene a hacer ¿qué? Según el versículo 15, ¿viene a hacer qué? Juicio. A someter a juicio a todos. ¿Ya vino a hacer juicio en la tierra? No. Ahora vino. Y a reprender ahora. No, todavía no. Pero está La diciendo segunda que... venida. ¿De qué está hablando? Ya una primera... Recuerda que en Génesis 3:15 profetizó Dios de que alguien iba a venir por la mujer y que iba a derrotar a esa serpiente. Allá en el capítulo 5 es una promesa y no ha llegado. Nosotros sabemos que ya vino hace 2000 años, pero ¿a qué vino? ¿A hacer juicio? Justicia. Muy bien. Para someter a juicio. No hay un pasaje, Jairo, en Apocalipsis que afirma quién es que vino con millares y millares de ángeles. Va a venir. Es la segunda venida de Cristo. Se nos fue Jairo. Sí, hay que esperar que Jairo reconecte. Va. O sea que va a venir. Todavía no vino. ¿Y qué es lo que profetizó? ¿Qué? Robert, dale, decime. Antes que venga Jairo. No. ¿Cuál venida? ¿Qué es lo que profetizó? El tinto. Bueno, perdón, ya llegué. Me prestan unas servilletas, por favor.
Jairo, ¿no hay un pasaje en la escritura que habla para afirmar, para que Dios nos afirme esa venida es de ese ser que viene con millares y millares de ángeles? De Sí, ángeles. sí, pero espérate porque tenemos que mirar la historia de... Tuve un accidente aquí. Por mirar la condición aquí, a ver qué había pasado. Okay. ¿Por qué no fuiste al baño, Jairo? Regáleme otro trapito. No. Es que tenía tinto aquí, por levantarme para mirar aquí el internet, puse y volteé el tinto. Oh. Un segundito, un papel. Por hacerse el vudú. Esto es el... Cruza las piernas y después se enreda solo. Sí. Ya no me funcionan las patas. ¿Sí? Te van a También matar la cama. La Sí. cama Quiere demostrar que ensuciate, está Jairo. flaco, pero... Ya. Listo. Ya vamos. Yo sé me la siento inquietud, así, me llevan a terapia. la inquietud que tiene Robert es buena, pero tenemos que terminar primero la historia de Enoch. ¿Por qué está diciendo eso de que va a venir con millares y millares de ángeles a hacer juicio? No ha venido a la tierra a hacer juicio. Estamos esperando nosotros eso. Entonces, ¿qué sabían los antiguos allá? ¿Cuántos sabían? ¿Cuántas historias de Dios hay? ¿Qué sabían ellos? ¿Estaban esperando la primera venida? ¿Se frizó otra vez? No, te escuchamos. Ah, ok. Estaban esperando la primera venida, apenas están en la 7ª generación y ya están anunciando la segunda. Entonces, ¿cuántos sabían allá desde Adán? ¿Cuántos sabían? Porque Adán estaba vivo cuando estaba Enoc predicando la segunda venida. Y por eso Dios se lo lleva. Y eso es lo que tiene que ayudarnos a entender. ¿Dónde está Enoc? Vamos a ir a Apocalipsis ahora. Sí. En el capítulo 11. Y es algo, el libro de Apocalipsis son los eventos futuros. Y nos va a decir entonces, Enoc, ¿dónde está? ¿Y por qué no murió? Versículo 1 y 2. Apocalipsis 11, 1 y 2. 1 y 2. Los dos testigos, dice. Sí, señora. Sí. Se me dio una caña que servía para medir y se me ordenó: levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar allí. Pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Muy bien. Qué complicado, ¿eh? A ver. Sí, ese es un evento en el futuro que va a ocurrir. Y el escritor físico es el apóstol Juan, pero el que está contando la historia es el mismo Espíritu de Dios, que es el que inspira la escritura. Y está hablando que en el futuro va a ser medida esa ciudad santa que es Jerusalén, pero le está diciendo que deje una parte sin medir, porque esa parte dice que ha sido entregada para los impíos y que la van a pisotearla durante 42 meses. Eso es un evento que va a ocurrir en el futuro. Ahora, en el versículo 3 y 4, leámoslo por favor. Por mi parte, yo encargaré a mis dos testigos que, vestidos de luto, profeticen durante 1260 días. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Muy bien. Sigue la narración del Espíritu de Dios. Y dice que hay dos testigos ahí
que los va a poner a profetizar durante ese tiempo por 1260 días, vestidos de luto, de silicio. Y nos explica esos dos testigos, nos da esta descripción, dice que son dos olivos. Conocemos la planta de olivo en la naturaleza, que es la planta como más verde y donde se saca el aceite, y el aceite es el de oliva, que es el natural, el más saludable, indicando que esa planta de olivo es la que tiene más vida, para ayudarnos a entender de esos dos testigos. Y habla de dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Nos está diciendo que hay dos testigos delante de Dios de la tierra, o sea, tiene que ver todavía con la administración de la tierra. Y esos dos olivos, esos dos testigos, tienen vida porque nos está ilustrando con esa planta del olivo y con dos candeleros, que en el templo siempre estaban prendidos esos candeleros. Ahora, nos habla de uno que se lo llevó. ¿Quién es el otro testigo? Vamos a ir a Segunda de Reyes, sin perder aquí, en Apocalipsis 11. Aún no lo llevó, ¿verdad? A Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Lee, Gusti. Capítulo 2, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Sucedió que cuando el Señor iba a llevarse a Elías al cielo, en un torbellino, Elías venía de Gilgal con Eliseo. Muy bien. Dios nos menciona ahí la intención que tiene y que vienen dos, Elías y Eliseo. Salte al versículo 11. Ustedes pueden leer todos los versículos, pero vamos al punto, al versículo 11 del mismo capítulo 2. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí, apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Muy bien. Ahí nos está narrando al otro que se lleva con vida, lo saca de la tierra. Sí, hay una descripción física ahí para entender en la humanidad los caballos de fuego y un carro, etcétera. Pero aquí espiritualmente nos está diciendo que se está llevando con vida a Elías. O sea, ese es el otro testigo. Dice que regresemos a Apocalipsis y nos está diciendo que esos son los dos olivos, indicando que esos dos testigos tienen vida, hasta hoy tienen vida, porque este evento no ha ocurrido. Ahora dice que van a estar profetizando durante 1260 días. Si tienen una calculadora ahí, por favor, cojan 1260 días y divídalo por 30 días para saber cuántos meses. Gustavo, vos que sos matemático, dale. 1260. Muy bien. Luis. Voy a hacer la cuenta, ¿eh? Luis, que es ingeniero, dale. Nosotros nos ayudamos con la tecnología, si no estamos en el horno. 42 meses. 42 meses. ¿Cuántos meses van a pisotear los gentiles el patio de afuera del templo, según el versículo 2? 2 meses. 42 meses. O sea, durante esos 42 meses van a estar esos dos testigos predicando ahí. Ahora, ¿qué van a estar predicando? ¿Qué van a decir durante ese tiempo que van a estar ahí? Versículos 5 y 6. ¿Y cuál es la reacción de la gente ahí que va a escuchar?
Si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quiera hacerles daño. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días que ellos profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas, todas las veces que quieran. Muy bien, quiere decir que estos dos testigos van a estar profetizando, hablando, dando un mensaje, pero la gente no quiere saber nada y parece que le quieren hacer daño. Pero también ellos tienen el poder para hacer el daño. Pues hablan en formas figurativas, que sale fuego de la boca de ellos, pero ese fuego es la palabra de Dios, que quema, que no quieren oírla y le quieren hacer daño, pero ellos también tienen la capacidad de Dios para defenderse. 7 y 8. Y cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Muy bien. Dice que cuando hayan acabado esos 42 meses, que si los dividimos por 12, da 3 años y medio. Exacto, muy bien. 3 años y medio. Sí, señor. Entonces, dice que, pues, no es literal, sino es figurativo. Hay una bestia que sube del abismo, indicando, pues, un grupo, naciones, pero de todas maneras gente. ¿Y qué va a hacer? Ese grupo, dice, hará guerra contra ellos y los vencerá y los van a matar. Ahora, ¿por qué tienen que morir? Porque Dios dijo, está escrito, que ellos tienen que morir. Ellos, eso indica que tienen vida hoy, están vivos físicamente en algún lado, pero en el futuro van a descender, pero tienen que morir porque está establecido por Dios que todos tenemos que morir. Ahora, esos cadáveres, ¿dónde van a estar? ¿En qué lugar? ¿En qué ciudad? Porque nos da la geografía donde va a pasar eso. Sodoma y Egipto. Eso es el sentido espiritual, pero nos da un evento para indicarnos la geografía exacta. En ese versículo 8. Jerusalén. ¿Dónde? Luis. En Jerusalén. ¿Y por qué sabes? Por donde fue sacrificado, pues el Señor crucificado. Ahí dice, exactamente, donde fue crucificado el Señor. Y esta fue la primera venida, indicando que se está esperando la segunda. Así es de que ya había venido la primera vez el Señor y fue crucificado en Jerusalén. Y este evento va a ser también en Jerusalén. Versículo 9 al 12. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación colgará sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirá que se les dé sepultura. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos, porque estos dos profetas les estaban haciendo la vida imposible. ¿Hasta ahí? 12, sí. 12. Pasado medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios, y se pusieron de pie, y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror. Entonces los dos testigos oyeron una potente voz del cielo que les decía: suban acá, y subieron al cielo a la vista de sus enemigos. Muy bien. Qué bárbaro, ¿no? Van a estar 3 días y medio esos cadáveres ahí y no los quieren enterrar. Ese evento es tan mundial
que de todos los pueblos, tribus, envían regalos porque están felices que no están escuchando eso que están diciendo, porque no quieren escuchar nada de Dios. Claro. Y al cabo de 3 años y medio, dice que entró en ellos el espíritu de vida. Hay un espíritu de vida que entra en ellos, que es el espíritu de Dios. Y se levantaron sobre sus pies y la gente pues los vio y el terror que les sobrecogió fue tremendo. Y luego dice que oyeron una gran voz del cielo. Pero ¿quiénes oyeron esa voz? Los 2 testigos. No todo el mundo, los 2 testigos. Porque la voz es espiritual. Ese es el lenguaje de Dios. Y subieron a la vista de todos. Entonces, con esta historia, ¿qué nos enseña Dios de él? ¿Cuántas historias hay? Una sola, que cumple lo que dice. Una. Una sola, ¿no? Una. ¿Y cuántos sabían los antiguos de esa historia? Todo. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Exacto. Sí, sí. Y desde allá y acá... una sola... Dale, por favor. No, que estaba buscando el pasaje donde a Enoc dice que por revelación, la revelación esa, ¿sí? Fue desde este momento. ¿Dónde está? ¿De los que leímos? Sí, Hebreos 9:27 y 11:5. No, 11:5, sí. 11:5. Que bueno, que ahí dice que recibió testimonio. ¿Sí? Sí. Y la revelación es esta, todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso le fue revelado a él. La pregunta es, ¿por qué Dios se llevó a Enoc y a Elías? Porque para que Enoc y Elías pues tenían que tomar una decisión, porque Dios no toma a un hijo de Dios y se lo lleva porque sí. No. ¿Qué historia les contó Dios ahí? Ahí dice la palabra que caminaron fielmente con Dios. ¿Qué es caminar fielmente con Dios? Es estar en perfecta alineación, ¿sí? Es estar en perfecta armonía, sabiendo que ellos ya no eran ellos, sino Dios mismo obrando en ellos. La comunicación, vemos que acá era perfecta. Estaban en perfecta alineación y al estar así en esa perfecta alineación y en esa hermosa comunión, se le iba revelando más y más. Y llegaron a tener esta revelación de lo que estamos leyendo de Apocalipsis. Y por tal revelación, ¿sí? Fueron arrebatados de la tierra esperando este momento. Y como dice la palabra, todavía están vivos. Exactamente, porque Enoc ya sabía y estaba en la tierra predicando eso. Todo eso. Ya, desde Adán, la séptima, hasta la séptima, sabían eso de la segunda venida. Y él ya sabiendo eso, pues obviamente Dios, él le cree y se lo lleva para que él vaya y desarrolle esa historia en el futuro. Los demás, por favor, compartamos. ¡Pum! 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 No. ¡Ay, qué hermoso! Qué hermoso. A mí me lleva, la verdad que fue hermoso. a mí me lleva a Deuteronomio 29, que sí, que hay cosas secretas que solamente pertenecen a Dios. Eso solamente las reveladas y las pocas que nos pueda revelar son para nosotros y para nuestros hijos, pero sigue uno sin entender tanto misterio, demasiado grande y poderoso, y siempre cumpliendo su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis.
Hermoso. No, tremendo, tremendo. Sí, sí. Coincidimos en lo mismo y en el mismo pasaje. A mí me quedó grabado. Y qué lindo lo que a nosotros hoy se nos fue revelado y cómo se nos viene revelando. La esperanza que no solamente quedará en nosotros, que esta revelación la van a tener nuestros hijos, los que están cerca nuestro. Y eso es una paz y es una tranquilidad que lo dejamos a que Dios obre, pero tenemos esa esperanza. Y por lo que Dios nos demostró que Él es fiel, que nunca te abandona y que así como está con nosotros, está con cada uno de nuestros hijos, que de a poco, y esperando los tiempos del Señor, porque los tiempos no son nuestros, son de Él, a ellos también se les revelará la palabra. Y qué paz y qué tranquilidad, ¿no? Dejando que Dios haga su obra. Amén. Con nosotros, en nosotros y a ellos, cuando lo toque. Qué hermoso. Ay, qué lindo, qué lindo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bien, gracias. Yo estoy maravillada porque realmente es como que viene un suspenso, ¿en qué va a terminar? ¿Qué va a pasar? Y siempre es el principio y el final, pero siempre es lo mismo, porque Dios no cambia. Entonces te lo está diciendo y te está mostrando las cosas, pasen los años que pase el tiempo que pase, pero siempre la palabra de Él es sagrada, está ahí y no cambia. Entonces eso es hermoso, porque la promesa de Él está, no, uno se siente maravillado teniendo una relación con Él, una paz, una tranquilidad. Así que no sé, me maravilla. Cada vez que que estudio acá y con Jairo y con todos ustedes, me abre la mente. Me da que soy media burra, pero me abre la mente. O sea que es el Espíritu de Dios que habita en mí. Bueno, eso es todo. Así es. Qué lindo, qué bello. Pues yo simplemente que no sé qué decir, simplemente es tan fenomenal que es difícil explicar lo que uno siente, lo que disfruta, como han dicho el grupo de compañeros que han compartido. Y hay una cosa que me maravilla, es que tuvo testimonio, antes de ser traspuesto, tuvo testimonio por haber agradado a Dios. Eso es una cosa muy grande, indescriptible, gigantesca, lo que le pasó a Enoc. Y bueno, luego Elías, no sé, yo mejor paso, no sé qué decir, me siento muy feliz, muy alegre de estar acá en este grupo y Es verdad, gracias a Dios impacta. y gracias Jairito. Con mucho gusto, gracias al Señor. Gracias, a Dios. Es Torchito. verdad. A mí me llama la atención el versículo 11 de Apocalipsis 11. O sea que Dios, ese Dios que bregó con Enoc, Elías, que lo hizo participante. Y ahí vemos que Dios nos cambia, que es el hacer de Dios del comienzo hasta el final. Y esos testigos no era que eran superhéroes, no eran que eran participantes. Estaban ellos participando porque la acción es de Dios mismo. Y me llama la atención en el versículo 11 que dice que, pero después de 3 días y medio entre ellos, el espíritu de vida. Y ese espíritu de vida es Dios. Y esa vida es Dios. Y ahí están ellos participando en esa vida que es de Dios. Igual que a mí, me hace partícipe. Y ver esa acción de Dios, esa historia que es única. Mira cómo Dios nos llevó desde Adán, desde el séptimo de Adán, lo que Dios le mostró a ese hermano, no solamente la segunda venida, pero obviamente la primera venida, pero le mostró la segunda venida allá.
Sí, sí, allá, sí, sí. bien allá. Y Tremendo. que ellos también podían participar. No eran ellos, era ese espíritu de vida. Ese era el espíritu de Dios dentro Qué bárbaro. Y no había Zoom, no había internet, no había Biblia, solamente la palabra de él. Qué la bárbaro. palabra de él. Amén. Qué bárbaro. Y eso me Igual que hoy. me da mucho Impresionante. consuelo y paz, tranquilidad, sabiendo que es un hacer de Dios. Es un hacer completamente de Dios, en cual se alinearon, pero no era por alinearse, era Dios mismo alineándose con Él mismo. Sí, muy bien. Y Wow. participaron, fueron partícipes. Y eso es hermoso. Muy hermoso, Robertito. Yo concuerdo con todo, espectacular. Amén por todo lo que dice. Qué hermoso, hermoso. Vamos, hermano. Está bonito. Ay, Cristian, tan bello. Sí, sí. Gracias a Dios. Bueno, por acá. Yo quiero compartir que me impresionó mucho lo de ese evangelio, porque es que desde allá, desde el comienzo, se muestra ese evangelio y es el mismo revelándose desde el inicio. Y lo veía cuando empezaban a invocar, porque quién estaba invocando y con quién era. Esa relación es con quién. Y después cuando tocamos que el evangelio y tocaba como el final del evangelio, que era la resurrección, o no sé cómo decirlo, pero es la vida de él en sí, de ese mismo evangelio. Y aquí nos lleva a Enoc y a Enoc y a Elías, y nos lleva a Enoc y dice que estos testigos son 2 olivos, 2 candeleros que estaban al pie, y dice que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca. Entonces, ¿qué estaban proclamando allá? Y proclamaban, era ese mismo Dios, porque ¿qué salía de la boca de Dios? ¿Qué sale de la boca de Dios? Es ese mismo evangelio proclamado. Entonces eso me impresionaba porque ese era el fuego que estaba saliendo allá. Es que lo llevo a mi mente y entonces veo como a un dragón ahí, pero no, espiritualmente es algo de él con él. Y esto es muy profundo y son esos tesoros escondidos que no los puedo entender, pero que Dios me da como esas pinceladas para poder conocerlo. Porque es demasiado secreto, demasiadas cosas que mi mente no las entiende, pero mi espíritu se regocija, se alegra. Y no sé de qué, pero se alegra. Entonces es como en la medida que Hermoso. Dios lo va llevando a uno para poder... Hermoso, hermoso. A mí Dios me enseñaba y me impresionaba mucho porque pues es como un paralelo de Enoc y Elías cuando predicaban, cuando contaban la historia, pero realmente era Dios, como la humanidad no quiere. Y a través de Enoc y Elías Dios los busca y me impresionaba mucho cómo Dios se baja el nivel y los busca, y también esa obra con Enoc y Elías es impresionante. Qué bonito, mi amor. Qué real. Bueno, a mí me llama esta noche la atención es la posición de Caín. Porque dice que salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y me preguntaba ahí adentro, ¿será que Caín sabía de esa segunda venida que profetizó a millares de millares? ¿O no sabía? No quiso nada más con Dios. Entonces, todo por una decisión que él tomó. Él no quiso. Y cómo se va perdiendo esa historia de Dios, porque allá es el Lamec, dice que si
a Caín son 7 veces, a Lamec serían 70 veces 7. ¿Cómo se distorsiona esa historia de Dios? Y me llama poderosamente la atención eso, que bajo una decisión mía o personal, que es lo que hay ahí en Dios, para creerle o no creerle, porque dice que por esa fe Enoc. Y veo la misericordia de Dios porque se fue, Dios le dio otro don, formó una ciudad, le colocó un nombre, vivió, pero separado. Y veo esa misericordia de Dios en todo. Entonces me llama mucho la atención esa parte, de verdad que sí. Bajo una decisión de creer o no creer, radica todo, la eternidad, toda la vida, todo, realmente frente a Dios. Gracias. Bueno, muy feliz, muy contento de todo lo que Dios dice y hace y cómo nos muestra, pues, con detalles, absolutamente con, decimos aquí en Colombia, con plastilina, como niños, todos los detalles, absolutamente, para decirnos que hay una sola verdad, una sola vida, y eso está en nosotros, ya está. Y nos está llevando en esta historia y nos está dando ese conocimiento para poder descansar, y Él que siga haciendo la obra, y Él traspasa a través de cada uno de nosotros espiritualmente a la familia. No tenemos que salir a gritar, aunque si lo queremos hacer, maravilloso, pero en estos antiguos no vemos que están por allá predicando, sino Dios a través de los hijos que están en comunión, que están en relación, trasciende ese mensaje porque es espiritual. Así como en Caín y toda su familia, no trasciende sino lo humano, maldad, y va creciendo. Mientras por la otra línea está creciendo Dios, todo el tiempo está creciendo Dios. Y la obra es completamente de que descansar, porque ya sabemos cuál es el destino, ya llegamos al destino aquí adentro, solo tenemos que caminar y Él completar la obra. Pero un día vamos a estar allá en su presencia, donde está Elías y donde está ya Enoc, bueno, y todos los que han partido, y más el Señor que nos da, es que en qué momento nos dice que donde fue crucificado el Señor, no dice Jesús, el Señor. Y también la segunda venida es del Señor, es decir, en un orden, pero perfecto, que, es decir, no se necesita esfuerzo porque Él lo revela aquí y lo va llevando y es Él mismo desarrollando su vida en cada uno de nosotros. Hermoso. Un abrazo para todos. Qué lindo. Muchas Hermoso. gracias. Chao, Gustavo. Gracias, Jairo. Nos vemos. Chao. Gracias. Saludos Chao, a todos. Hasta pronto. Chao para todos. Para todos, chao, chao. Chao, Ferchito. Chao, Jairito. Gracias a todos. Un abrazo para todos. Chao. Chao, Robert. Chao, Dori. A ver, ahí está. Salir.